inicial y un final. Este fin de semana les voy a mandar las primeras lecturas para que ustedes elijan una de ellas para el parcial. Y del final, váyanlo pensando porque tiene que ser un libro completo como se indica en el programa. Vale, ¿Mm? Bueno, vale, muchas gracias. de nada. Esto es en no, en documento.
Ya me cansé de estar sentada. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Nosotros también, un poco, no se crea. Ay, sí, se cansa uno de estar sentado. Sí. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, buen día. Gracias. Bueno, igualmente, buenos días. Que tengan buen día todos. Los mitos. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe. Sí, la última clase nos habíamos quedado platicando toda la parte del oráculo. Ajá. Creo que lo que no les señalé fue lo siguiente. Les leí el oráculo, el único oráculo que acepta, que da por verídico Heródoto, el oráculo que se pronuncia previo a la batalla de Salamina. Sí, ese. Sí, bueno. Entonces, lo único que les quiero señalar, que ya ven que lo acepta explícitamente, ¿no? Y por cierto que no puedo negar la veracidad de los oráculos, y lo dice en plural, de los oráculos, pues cuando reparo en casos como el siguiente, no pretendo discutir su claridad meridiana. Y entonces transcribe el oráculo. Esta aceptación de que habla de que él acepta la veracidad de los oráculos ha permitido o ha sido la base para que algunos estudiosos de la obra de Heródoto consideren que él era un hombre profundamente religioso. A pesar de que la fe religiosa es una fe religiosa, es eso, una fe, es decir, algo que no se puede comprobar empíricamente. Creer en una divinidad, pues no lo podemos, no es posible comprobarlo empíricamente. Y se le ha considerado, o se ha considerado que en su obra Heródoto se muestra como un representante de la religión, de la religiosidad tradicional griega, pues que muy contrariamente a el espíritu que ya había en su época de racionalizar, y que indudablemente también yo lo que opondría a esta opinión es que él sí hace un esfuerzo por racionalizar las cosas, y que muy probablemente en estos casos, cuando tan explícitamente acepta la veracidad de los oráculos, se deba a lo siguiente: a que Heródoto, en primer lugar, no se nos olvide que él habla de la relatividad, ciertamente se refiere a la relatividad de las costumbres, pero desde luego parte de esa costumbre, de esa tradición que tienen los pueblos, es la religión, ¿no? La religión que practican. Y por consiguiente, también tiene otra característica, que atribuye al hombre la responsabilidad de sus hechos. Independientemente de que esta atribución, como la vamos a ver, la hace en causas personales, individuales, y más bien de pasión por parte de los hombres, que es lo que más actúa, la pasión de los hombres, más que la razón, el análisis de las circunstancias, no, es la pasión. Entonces, pues lo que podemos entender también es que no hace extensivo su escepticismo a temas morales por respeto a el espíritu religioso griego, que todavía en general, digamos, existía. Entonces, él no quiere que a través de su obra el griego llegue a perder
ese sentimiento de religiosidad. Es como una forma de respetar una tradición que, si bien ya está siendo combatida por una reflexión más racional, él de todos modos toma en consideración indudablemente a una gran mayoría de los griegos. Y pues moralmente, pues lo que conforma, entendiendo Heródoto, que moralmente lo que dirige al hombre es la religión. Y él no quiere, digamos, alterar o contribuir de alguna manera a alterar la moral de los griegos en su conjunto. Y por eso, más bien, yo interpretaría esta inserción del oráculo y esta aceptación explícita que hace en relación con este oráculo, pero que dice, como al hablar en plural, los oráculos, yo creo en los oráculos, pues es más bien como una forma, digamos, respetuosa frente al código moral de las comunidades griegas, ¿no? También eso hay que tomarlo en cuenta, que muchas veces el historiador no trata de herir o de cambiar o dar pie a que se pueda considerar que quienes todavía creen en los oráculos, quienes todavía tienen un espíritu religioso que rige su vida, pues se sientan agraviados por el discurso, por la explicación que él está presentando. Es un tema pues, que podemos discutir largamente si sí o si no, pero en muchas partes de su obra, a pesar de que no lo logra plenamente, pues vemos a un investigador que trata de racionalizar las cosas, ¿no? Que es racional, que usa más su razón que su fe para recoger los datos que van a conformar finalmente su investigación y en los objetivos que él se está planteando para su trabajo, como vamos a ver más adelante. Eso era lo que les quería explicar respecto de los oráculos, que no nos dejemos guiar así rápidamente por una ocasión que él menciona. Ustedes me podrán contraponer ahorita, pero también nada más en una ocasión reconoce la relatividad de las costumbres, sí, pero en ese momento lo que dice esto hágase extensivo. Y en esta ocasión, en que asume la veracidad de los oráculos y sobre todo fundándose en un oráculo específico, no dice nada. Solamente lo único que dice es que él no puede negar la veracidad de los oráculos. Y lo que sí, también quizá como un atenuante, si ponemos atención, él señala, ya perdí la cita, no, por aquí debe de estar. Ya la perdí. Lo que dice es, sobre todo cuando escucho oráculos con esta claridad meridiana, o sea, con esta claridad que no deja lugar a dudas. Es decir, lo está creyendo porque ese oráculo en particular fue absolutamente certero, ¿no? Entonces, pues, también que no es así muy explícito, que no, bueno, está ensayando, digamos, una nueva forma o está presentando una nueva forma de explicar el proceso histórico. Entonces, pues también eso lo debemos de tomar en cuenta, independientemente pues de que no conozcamos otros textos que nos permitieran realmente comparar y valorar de una forma más amplia y al mismo tiempo más segura el trabajo de Heródoto. Pero yo creo que por alguna razón lo eligieron a él
pudo operar también el azar, pudo haber tenido alguna injerencia en la conservación del texto de Heródoto, pero pues también es una selección que se hace de lo que se considera más valioso del pensamiento de Occidente, lo que se va acumulando en la Biblioteca de Alejandría. Esa era la explicación que les tenía que dar respecto de los oráculos. No sé si fui clara o tienen alguna duda o algún comentario respecto de esto. Yo solo una pequeña duda. Sí, dígame. ¿Cuál era el oráculo que predecía la batalla de Salamina? El oráculo, no se acuerda de qué decía el oráculo. No, o sea, ¿qué oráculo era? ¿El de Dodona? No, ahí no dice el oráculo, dice quién lo pronuncia. Y quien lo pronuncia es, pues, Basis, que no era el nombre de la persona, porque Basis significa profeta. Entonces, este Basis, este profeta en particular, fue pues muy, muy legendario, fue muy famoso, y muchos otros adoptaron ese mismo nombre, Basis, como profeta, ¿no? Ese era su nombre. Y este en particular, al parecer, había sido siempre como muy acertado, y eso le permitió ganar fama entre el mundo griego. ¿No? Tener fama de que los oráculos de Basis eran siempre oráculos, pues, precisos en el sentido de que lo que él había pronunciado o lo que había respondido a la pregunta que se le hacía, pues era el resultado que se había obtenido. Entonces, pues sí, sí era, quizá también eso pesó en el ánimo de Heródoto, la fama que tenía él que pronunciaba el oráculo, y nada más. Muchas gracias. Sí, él no señala de dónde estaba, de qué templo era Basis. Okay. Estaba viendo, porque aquí tengo algunas notas, no dice... pero obviamente fue un oráculo. También la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los oráculos se coleccionaban. Y desde luego esto debió de haber servido de preparación para los propios profetas, digamos, que leían las preguntas que se les hacían y las respuestas que habían dado en un oráculo en específico. Por consecuencia, eso les abre una posibilidad de ser más exactos, porque ya saben más o menos qué tipo de preguntas les van a hacer. Y muy probablemente ellos estarían muy atentos a los sucesos que están ocurriendo para poder dar respuestas lo más acertadas posibles, ¿no? Eso también. En otras ocasiones lo que sucede es lo contrario, que a quien le dicen el oráculo no lo interpreta correctamente. Entonces, cuando sucede esto, pues ahí sí la responsabilidad no es de quien lo pronuncia, sino de quien no lo interpreta con corrección. El caso, por ejemplo, de Creso, de Lidia, cuando sabe que Ciro conquistó ya a los medos y él estaba emparentado con la familia real meda, pues obviamente que le empieza a entrar temor. Y lo que quiere es prevenir que Ciro lo ataque. Pero antes de realizar esa acción, envía una serie de emisarios a que consulten distintos oráculos. Y pues las respuestas son diversas y él se va a quedar con la que él
la que le satisface más, que es el que va a ganar. Y en eso se basa para empezar a atacar y finalmente es derrotado por Ciro. Entonces ahí tenemos un escepticismo que muchas veces el que consulta tiene respecto del oráculo, pero sin embargo lo hace. ¿Por qué? Porque prueba, como que pone a prueba a varios oráculos y él elige el oráculo que más le conviene. Eso, desde luego, revela de paso que Creso es un hombre vanidoso, que es un hombre que trata incluso de engañar a los dioses. Y obviamente el destino de Creso demuestra que los dioses no perdonan los desafíos del hombre y la insubordinación del hombre, porque es capturado por Ciro. Vale. Lo iba a ejecutar Ciro y en ese momento Creso empezó a recordar una conversación que no se tiene la certeza de que la haya podido tener en la realidad también, que tuvo con Solón. Y la pregunta que le hizo Creso a Solón fue precisamente sobre la felicidad. Que quién creía Solón que era el hombre más feliz del mundo. Y Solón le dijo, pues eso no se puede saber porque la felicidad se puede medir en una persona hasta el momento que muere. No, es decir, no se atreve a decir si, pues, ¿por qué? Porque las cosas cambian. Y alguien que puede haber tenido una vida hasta el momento que interroga y pregunta, dime si yo soy el hombre más feliz del mundo, pues no lo sé, porque espérate, todavía estás vivo. Por otro lado, la respuesta de Solón lo que está manifestando es la idea que tienen de la vida, del proceso humano, que las cosas se entienden por las causas finales. Y el ejemplo que le pone Solón, para que entienda Creso, un hombre perdió a 2 de sus hijos en una guerra. Y obviamente se consideraba el hombre más desgraciado del mundo, porque había perdido a su descendencia. Entonces, cuando muere, él reconoce que es el hombre más feliz del mundo porque tuvo la virtud, la fortuna de tener 2 hijos que habían muerto en el cumplimiento de su deber, defendiendo a los suyos. Y que eso le había dado mucho orgullo porque sus hijos fueron honrados precisamente por esa pérdida de su vida en un acto de defensa por su ciudad. Entonces ahí está, él sí fue feliz, como diciéndole a Creso, no sabemos hasta cómo vas a terminar. Ahí es donde podemos saber si eres un hombre feliz. Y cuando están a punto de ejecutar a Creso, cuando cae preso en manos de Ciro, Creso empieza a pronunciar así, Solón, Solón, Solón. Es decir, se acuerda. Sí, yo fui el hombre más feliz del mundo, pero ahorita soy el más desgraciado del mundo. He sido derrotado y voy a perder la vida. Entonces, a Ciro le llama la atención y pregunta, ¿qué está diciendo? Entonces, van y le preguntan a Creso, ¿quiere saber, Ciro, qué estás diciendo? Dice, no, estoy recordando a Solón. Regresan con Ciro y le dicen que contestó Creso y dice, tráiganlo. Y ya le dice, a ver, explícame por qué estás diciendo Solón, quién era o qué era. Y ya le cuenta Creso ese encuentro que se cree que no es histórico, que había tenido con Solón, y Creso le perdona la vida. Perdón, y Ciro le perdona la vida a Creso.
y se lo lleva pues como una especie de consejero, pero en realidad no se sabe el destino de Creso porque simple y sencillamente pues ya no lo vuelve a mencionar. Pues no sabemos si murió, cuándo murió, dónde murió, en qué, con nada, no se sabe ya nada de Creso. Ok. Así, más o menos. Ok, entonces podríamos considerar que... Ay, perdón. No, sí, dígame. Podríamos considerar que el oráculo de Salamina, bueno, de la batalla de Salamina, era perteneciente a Eleusis, creo que se llama el río. ¿Al qué? Al río donde sucedió la batalla. No necesariamente tenía que ser de un oráculo cercano. Okay. Podía ser de un oráculo que estaba en Atenas, porque ellos saben qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está por ocurrir. Entonces puede ser el oráculo de Delfos, por ejemplo, Okay. ¿no? que era el oráculo más famoso, más reconocido. Yo supongo que debió de haber sido el oráculo de Delfos, pero es una suposición mía. Y porque era una batalla muy importante, esa fue la que le dio el triunfo a los griegos, fue el triunfo definitivo. Ajá. Y bueno, ahorita que mencionas Solón, los mismos, por ejemplo, Tales de Mileto, ¿también se considera un oráculo o eso se dejan? Bueno, No, los 7 sabios. A ver, acuérdense, ellos son los filósofos de la física, los que empiezan a investigar sobre la naturaleza. Es obvio que ellos empiezan a dudar de los oráculos, empiezan a dudar de los mitos. ¿Por qué? Porque su pensamiento ya es más racional, pruebas empíricas, es que estructuran sus ideas con algo que puedan demostrar. No, ellos muy probablemente ellos no creían en los oráculos y si alguna vez, digamos, que no se conoce mucho de su vida, lo consultaron, lo consultarían por tradición, ¿no? Pero no porque creyeran en ellos. Ok. Entonces, como tal, ellos sí se consideran como los sabios, ¿no? Bueno, los los que empiezan, los autores empiezan a percibir con mucha claridad cómo el pensamiento, la forma de entender el mundo va a cambiar, ¿no? Dejan de atribuirle todo a las divinidades y empiezan a tratar de saber cómo funciona el universo. Y eso pues les permite de sus divinidades. Probablemente no, que traten los demás abandonen a sus divinidades. No sé si me expliqué. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Creo que no. ¿O sí? Yo creo que no, ya me voy. No veo manitas alzadas. Bueno, entonces vamos a ver el caso de los mitos, que también eso pues es importante para entender